Buenas noches, Dios les bendiga. En esta ocasión vamos a continuar en la palabra del Señor y seguimos en las bienaventuranzas. Por eso hoy nos toca Mateo capítulo 5, versículo 6. Posiblemente en la pantalla aparece el 5, pero es Mateo 5, versículo 6, que dice de la siguiente manera: Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Gracias te doy, Padre, por el privilegio, en el nombre de Cristo Jesús, por esta oportunidad que me das de predicar tu palabra. Habla nuestras vidas de una manera especial y que tu palabra haga el efecto necesario en cada vida. Reprendemos todo espíritu de distracción, todo estorbo, todo aquello que quiere impedir que tu mensaje llegue a nuestros corazones. En el nombre poderoso de Cristo Jesús oramos. Nombre que es sobre todo nombre, admirable, y te adoramos, mi Dios. Amén. Como mencioné, seguimos en las bienaventuranzas y hoy vamos a estar considerando esta bienaventuranza de bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Por lo tanto, el tema es este: felices los que tienen hambre y sed de justicia. Primeramente vamos a estar considerando la primera parte del versículo que nos dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Aquí vamos a estar considerando algo muy interesante, algo tristemente que se descuida, que hoy en día la gente no está procurando, y vemos y encontramos la situación, la falta de la búsqueda de Dios. Podemos decir lo siguiente, que hay un olvido de Dios. Nos damos cuenta que la gente, mayormente la mayoría de la gente, no están buscando a Dios. Dicen creer en Dios, pero a Dios no solamente hay que de labios confesarlo, de labios decir creo en Dios o usar su nombre por costumbre, por hábito, sino que lo importante aquí es tener un acercamiento, una relación con Él. Por eso podemos darnos cuenta que hoy en día, aunque la gente cree en Dios, no lo están buscando, se han olvidado de Él, se han olvidado porque solamente al mencionarlo, nada más por costumbre, por conveniencia, y tristemente estamos en esa situación. Otra razón que miramos, otra falta, es que no hay el deseo de Dios. O sea que no hay ese deseo ardiente, esa hambre, o que se trata de satisfacer en la presencia de Dios. Y aquí estoy hablando al pueblo cristiano, a todos aquellos que hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador y que tenemos tiempo en el Evangelio. A veces no damos la importancia, no damos el tiempo de búsqueda de Dios, porque no hay ese deseo, no hay ese anhelo, no hay esa pasión por estar orando, por estar leyendo su palabra. Y tristemente hoy con esto de la pandemia, estas cuarentenas que ya llevamos casi 5 meses, para muchos quizás sí ha beneficiado, porque es un tipo de retiro, un tiempo donde pueden buscar más de Dios. Pero tristemente muchas personas no han aprovechado este tiempo y poder enfocarse, consagrarse en su búsqueda de Dios día tras día. También podemos mirar que no hay temor de Dios en la gente. Tristemente hoy la gente, como decía el Señor Jesús, de labio me honran, mas su corazón está lejos de mí, porque no hay ese verdadero temor a Dios, no hay esa verdadera reverencia. Y bueno, es algo que se profetizó, es algo que la Santa Escritura nos presenta en Romanos 3, versículo 10, versículo al 12, nos dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Qué triste es mirar cómo drásticamente Pablo escribe a la iglesia en Roma esta falta de consagración, esta falta de temor a Dios. Como miramos el versículo, nos dice que no hay un justo, ni siquiera uno. No hay quien entienda, porque han sido entenebrecidos
sus conciencias, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Dice, todos se desviaron tras la mentira en vez de la verdad. ¿Y todo por qué? Porque se ha perdido el hambre y la sed de justicia, o sea, el hambre y la sed de Dios y su palabra. Por lo tanto, eso es lo que podemos nosotros mirar. Otra de las cosas que miramos es que tenemos que entender qué significa tener felicidad, o sea, la felicidad en el hambre y en la sed, en el hambre y la sed de justicia. Vamos a ver que el concepto natural de hambre y sed, pues todo ser humano ha experimentado en alguna ocasión hambre y sed. Son cosas que estamos acostumbrados o que hemos conocido, pero no estoy hablando de esa hambre natural, esa hambre de alimento para nuestro cuerpo o esa sed por agua, por algo refrescante. Mayormente me estoy enfocando, queremos entender lo que el Señor Jesús nos dice es más espiritual. Por eso en el concepto espiritual, lo que el Señor Jesús se refiere es el deseo constante de saciarnos de las cosas espirituales. Es tener el mismo clamor y deseo que presenta el salmista en este versículo. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¡Wow! ¡Qué hermoso versículo donde nos presenta el estado del salmista, su deseo, su hambre, su sed de la presencia de Dios! Lo representa como un siervo ardiente, que tiene un deseo grande de saciar el agua, estaba sediento, pero tenía que atravesar varios obstáculos para poder llegar al arroyo, para poder llegar al río donde estaba el agua, porque según nos entiende, los siervos, aparte de que la debilidad de la sed despedían un olor que sus enemigos, los depredadores, podían oler y estaban esperando que él bajara al agua para poderle comérselo y para poder así ellos también seguir el ciclo. Pero mire, pero aún así él buscaba la forma de llegar a esa agua que iba a saciar su sed. Por eso el salmista dice que su alma angustiada, su alma batallando, su alma difícilmente puede encontrar en recursos humanos la solución, pero él sabía que su alma podía saciarse con la presencia de Dios. Por eso aquí vemos a este salmista teniendo una genuina hambre y sed de Dios, una hambre y sed de justicia. Y no solamente en este versículo, también el profeta Isaías nos dice de la siguiente manera: Dios mío, con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Notemos aquí cómo aquí el profeta Isaías dice: con mi alma te he deseado toda la noche. Aquí estamos hablando de otro hombre que tenía hambre y sed de justicia. Dice: y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí. O sea, mientras él tenía vida, mientras tuviera vida, dice: madrugaré a buscarte, madrugaré a estar en tu presencia. Esta es la actitud de los hombres y mujeres que tienen hambre y sed de justicia, hambre y sed de Dios, que buscan la oportunidad en la madrugada, al mediodía, en la tarde, en la noche, no importa el horario, pero que anhelan, y no solamente se queda con el anhelo, sino que accionan para poder ellos buscar del Señor. También el Salmo 63, versículo 1-2 nos dice: Dios mío, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Doblemente clama: Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Esta es otra acción
acción de los que tienen hambre y sed de justicia. Porque nos dice mi alma, nuevamente aquí, su alma, sus sentimientos, sus emociones, su voluntad, o sea, su carne, su cuerpo, anhelaban la presencia de Dios. Oh, esa es la mejor hambre y sed que podemos tener. Hambre y sed de la presencia de Dios. ¿Y sabe qué? Hay promesa de ser saciados, lo cual vamos a estar mirando más adelante. Hay unos ejemplos que quiero mencionar, aparte de los salmistas, del profeta Isaías. Podemos ver que en la Biblia encontramos hombres como Moisés, el hombre más manso del mundo, como se le ha llamado, de la tierra. Él nos da un ejemplo de esa hambre y esa de Dios que tenía. Porque cuando escribe en Éxodo capítulo 33, versículo 13 nos dice: ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo. El versículo 18, entonces dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Cuando se tiene hambre y sed de Dios, se busca su gloria, se busca estar en su presencia, se busca llenarse de ese momento sublime delante de la presencia de Dios. ¿Y sabe qué? Eso se puede realizar a través de la oración. Por eso el hombre y la mujer que tienen hambre y sed de justicia oran todo el tiempo, buscan de Dios todo el tiempo, se sacian en la presencia de Dios a través de la oración, se alimentan a través de la palabra de Dios. Podemos decir que cuando nosotros leemos la palabra de Dios, estamos saciando nuestra hambre. Y cuando oramos, cuando clamamos a Dios, cuando le alabamos, le adoramos, estamos saciando nuestra sed. Por lo tanto, podemos decirlo así: la oración es, a través de la oración se busca saciar nuestra sed. A través de la palabra de Dios se busca tratar de saciar esa hambre espiritual que tenemos, porque hay una bendición. Por eso Moisés nos enseña esto. También el rey David nos muestra en muchos de sus salmos él cómo clamaba a Dios, cómo tenía a Dios por primer lugar, que Jehová era su pastor, que el pasto de pastos verdes lo iba a saciar, lo iba a hacer descansar. Por lo tanto, el Salmo 23 y otros salmos que él escribió muestran esa gratitud a Dios y esa hambre, ese anhelo, esa pasión por la presencia de Dios. El escritor Pablo también tiene una frase muy conocida que dice: a fin de conocerle. Pablo, un hombre que buscó de Dios, un hombre que fue cambiado su camino, un hombre que Dios totalmente cambia, lo transforma. Ahora puede decir que su meta, su anhelo era conocer más de Dios, era conocerle. Dice que ahorita mirábamos como espejo, pero después lo vamos a ver cara a cara. Ese era el anhelo de Pablo. Por eso en una ocasión dice que para él era mejor partir, pero que por amor a las almas se quedaba aquí, porque él sabía que estar en la presencia de Dios era lo mejor, porque era un hombre que tenía hambre y sed de justicia. Podemos ver también el apóstol Pedro nos muestra, nos presenta ese consejo pastoral y personal de tener esa hambre y esa sed de Dios. Él describe: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas distracciones. Desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que con ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Aquí el apóstol Pedro nos muestra esa hambre, esa sed. Por lo tanto, mi hermano, mi hermana, nosotros como hijos de Dios tenemos que desear esa leche espiritual, esos manjares espirituales que conseguimos en la palabra de Dios y en la presencia de Dios. Por eso el Señor Jesús llama bienaventurados
a los que tienen hambre y sed de justicia. Como niños recién nacidos desean esa leche, así también nosotros debemos desear todos los días estar en la presencia de Dios, estar en su presencia y adorándole y glorificándole. También el escritor de Hebreos nos muestra, tenía una carga, tenía un pesar, tenía un dolor, de cómo personas se habían alejado de Dios y cómo habían perdido ese anhelo, ese deseo de Dios, y habían perdido esa hambre y sed y deseo de Dios. Por eso en muchos de los pasajes de su epístola a los Hebreos, este escritor aconseja, exhorta a sus lectores a poder nuevamente tener esa hambre y esa sed de Dios. Y podemos pasar toda la noche hablando de muchos personajes, pero podemos ver que en la Biblia hay otros ejemplos de muchos personajes, hombres y mujeres, que tenían un hambre y una sed de Dios. Por eso, mi hermano, mi hermana, usted y yo no tenemos que ser la excepción. Tenemos también día tras día tener esa hambre y esa sed de Dios, esa hambre y sed de justicia. Aunque aquí nos dice justicia, bueno, ahí es donde vamos a considerar qué significa esto de justicia. Y aquí vamos a mirar enseguida la naturaleza de la justicia, a esta justicia que nuestro Señor Jesús habla que debemos tener hambre y sed. ¿Cuál será esta justicia que debemos desear? ¿Será una experiencia religiosa o emocional? Cualquier clase de experiencia religiosa que no produce una rectitud en nuestra vida es una falsificación y no merece la pena seguirle. Cualquier persona que dice que ha tenido un encuentro religioso, una experiencia espiritual, pero si su vida sigue mal, si no hay un cambio en su vida, si no cambia de una vida de pecado, de inmoralidad, a una vida de rectitud, de justicia, entonces esa experiencia religiosa no es suficiente. Esa experiencia espiritual es falsa, no es real, porque déjeme decirle, todo aquel que tiene una experiencia espiritual, y cuando digo experiencia espiritual, la verdadera, es cuando encontramos a nuestro Señor Jesucristo, cuando aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador, y en ese momento sentimos un cambio progresivo en nosotros, una transformación por el Espíritu Santo. Por lo tanto, cualquiera que haya experimentado el poder de Dios, pero que diga haber experimentado el poder de Dios, pero no vive una vida en rectitud, en justicia, en santidad, no es verdad, no es genuino esa experiencia que ha tenido, porque la experiencia espiritual no se basa solamente en las emociones, se basa en la fe, se basa en lo que la palabra de Dios dice. Por eso cualquier experiencia espiritual que usted y yo tengamos tiene que ser comprobada, apoyada por la palabra de Dios. Si está fuera de la palabra de Dios, si no está de acuerdo a la palabra de Dios, se anula, no es verdadera, no es genuina, porque aquel que ha experimentado el poder del Espíritu Santo cambia, porque eso es lo que hace el Espíritu Santo cuando nos transforma. Por lo tanto, ¿cuál es pues esta justicia que el Señor Jesús nos dijo que deberíamos de tener hambre y sed? Mayormente estamos hablando de varias cosas. Por eso, en primero, esta justicia de que Jesús está hablando es la justicia que nos conduce a la salvación por obra de Dios, por la fe, por la gracia de Dios, y no por obra, no por el ser humano, no por el esfuerzo humano. Por eso esta justicia es aquella que es amputada, que es aplicada por el sacrificio de Cristo en nuestras vidas. Por eso, cuando yo puedo andar en justicia, de la verdadera justicia que Dios quiere que yo practique, es porque esa justicia me ha conducido a la salvación. No que mis obras me hayan salvado. No, las obras no salvan. La
justicia de Cristo fue la que me salvó. La obra de Cristo, el sacrificio de Cristo fue el que me salvó. Pero ahora que yo soy salvo, lo demuestro viviendo en justicia. Por eso todos aquellos que hemos nacido de nuevo, tenemos que comprobarlo andando en justicia. No solamente se necesitan palabras, se necesitan hechos. Para ser salvos necesitamos la fe y no las obras. Pero ya cuando somos salvos necesitamos comprobarlo con nuestras obras. Y aquí es esa justicia que el Señor Jesús nos habla. O sea, tener un hambre y sed de justicia significa desear, anhelar y vivir una obra, esta vida conforme a la voluntad de Dios. Y no solamente nos conduce a la salvación, también esta justicia que el Señor Jesús está hablando es la justicia que tiene relación con la vida o vivir una vida en santidad, por la razón de que Dios es santo y puro y el hombre pecador o sucio espiritualmente no puede encontrar ser saciado en esa condición. Una persona, no importa cuánto clame a Dios, aunque tenga hambre de Dios sea y sed de Dios, pero si no ha sido lavado con la sangre de Cristo, no puede ser saciado, porque solamente aquellos que han sido lavados con la sangre de Cristo, cuando le buscan con esa hambre, con esa sed, entonces ahí es donde podemos decir que serán saciados. Por eso esta justicia tiene relación con una vida en santidad, una vida de pureza, una vida sin contaminación, una vida de apartarnos del pecado. Este es el hambre y sed de justicia. También podemos decir que el hambre y sed de justicia tiene relación con la obediencia. Podemos decir que la obediencia aquí es muy importante. Cuando obedecemos los mandamientos de Dios, cuando obedecemos la palabra de Dios, por lo tanto, hambre y sed de justicia es andar en obediencia, es cumplir los mandamientos de Dios, es obedecer a Dios y su palabra, es poder nosotros seguir todos los preceptos, testimonios que la ley de Cristo nos ha dejado, de que el Espíritu Santo nos guíe y nos muestre a nosotros cómo debemos de seguir estos mandamientos. Por eso, hambre y sed de justicia tiene relación con la obediencia. Y es una justicia que se debe practicar todos los días. ¿Con quién? Con el prójimo, con los demás. Tenemos que ser justos, tenemos que ser rectos, dejar a un lado el engaño, la estafa y tantas otras cosas que pueden afectar al prójimo. Esto es lo que el Señor Jesús se está refiriendo a tener hambre y sed de justicia. Poder nosotros saber que esta justicia es resultado de la salvación. Esta justicia tiene relación con una vida en santidad, tiene relación con obediencia a Dios y es algo que se debe practicar todo el tiempo con el prójimo. Pero hay algo negativo en todo esto. Hay lo que se llama las piedras de tropiezo que quitan el hambre y la sed de justicia. Hay piedras de tropiezo, hay obstáculos que si no nos cuidamos vamos a caer y no vamos a poder nosotros tener esa hambre y sed de justicia. O sea, en la siguiente lista de cosas son las que nos pueden quitar el hambre y la sed de justicia. Y el primero de ellos es el placer pecaminoso. Esto puede arruinar nuestro apetito por las cosas divinas. Ejemplo, Pablo y Demas. Demas era un convertido al Señor que por un tiempo Pablo aún manda saludos de su parte, pero en otra de sus epístolas nos da una triste noticia de que Demas perdió el hambre y la sed de Dios y mejor prefirió complacer los placeres pecaminosos yéndose al mundo, yéndose al pecado. Por eso tenemos que tener cuidado. Si nosotros no tenemos cuidado, los placeres pecaminosos
pueden quitar esa hambre y sed de justicia. Muchos cristianos que comenzaron bien en el Evangelio, ahora se han alejado, se han hundido en el pecado, porque perdieron esa hambre, ese sed, por causa de los placeres del pecado, por causa de los placeres pecaminosos, por causa de los placeres del mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, las vanaglorias de la vida. Tengamos cuidado con esto, porque de lo contrario vamos a perder también nuestra hambre y sed de Dios. Y si ya la hemos perdido, esto puede ser una causa de ello. Otra causa, otro tropiezo es la jactancia. Puede menoscabar nuestra hambre y sed de Dios. Es cuando la persona cree que es indispensable, que no necesita de nadie, se cree sabio en su propia opinión, se cree prepotente, se cree el todo, y desgraciadamente no es así, porque mire, todo hombre y mujer que no depende de Dios es miserable, es inútil, pero que aquellos que dependemos de Dios, buscamos de Dios, somos los que vamos a ser beneficiados. Por eso la jactancia, el orgullo, la soberbia, la altivez pueden quitar esa hambre y sed de Dios, porque hay personas que creen que porque ya saben mucho de la Biblia, ya no es necesario orar, ya no es necesario levantar sus manos, ya no es necesario escuchar predicaciones de otros, porque se jactan tanto de lo que ellos saben y creen que no pueden aprender de alguien menor que ellos, porque ellos así consideran a otras personas menores que en ellos, menosprecian. Somos muy menospreciados muchas veces por gente. Yo he podido mirar a través de mi experiencia como pastor que he sido menospreciado de la gente. Por lo tanto, a mucha gente porque creen que saben, o no sé, o porque escuchan otros predicadores con congregaciones más grandes, no lo sé, solo ellos saben, pero uno puede mirar el menosprecio. No, mi hermano, mi hermana, nosotros no tenemos que menospreciar a nadie. Recuerde que delante de Dios todos somos iguales, siempre y cuando todos tengamos una hambre y sed de Dios, una hambre y sed de justicia. Delante de Dios todos somos iguales. No hay mayores que otros, no hay gigantes y no hay pequeños. Para Dios todos somos iguales, porque la misma sangre que limpió los pecados de aquellos hombres grandes de Dios, aquellos Pablo, Pedro o personas hoy en día famosas según el mundo, todos somos iguales, porque la misma sangre preciosa que a ellos lo roció, a mí también me ha rociado y a usted también. Y lo que a mí me hace valioso no es la fama, no es la congregación que tenga, no es el conocimiento que tenga. Lo que me hace a mí valioso, lo que lo hace a usted valioso, es la sangre preciosa de Cristo. Por lo tanto, no se sienta menos que nadie, y por lo menos y más, no menosprecie a nadie. No seamos jactanciosos, porque eso no agrada al Señor, y eso nos puede quitar el hambre y sed de justicia. Y muchos la han perdido porque son jactanciosos, porque son orgullosos. Otra piedra de tropiezo es el pecado secreto. Esto impide el deseo de Dios por la razón que la culpa, la suciedad. Por eso, cuando hay un pecado oculto, un pecado secreto, no hay bendición de Dios. Se tiene que confesar, se tiene que pedir perdón, se tiene que perdonar dependiendo su situación. Viene a mi mente la escritura cuando el pueblo de Israel entraron a conquistar la tierra prometida sin problemas. Dios les dio la victoria contra Jericó, pero después contra ahí no pudieron porque Cacán había tomado del anatema, de las cosas malditas, y por eso Dios no, hasta que confesó su pecado, pero fue tarde para él porque pagó las consecuencias. Por eso, si hay pecados ocultos que usted y yo no hemos confesado, eso no nos va a dejar poder ser saciados, aunque creamos que tengamos hambre y sed de Dios. Por eso tenemos que confesar todo pecado oculto, todo pecado ilícito, para que Dios nos perdone, y también si es contra las personas que lo hemos cometido, pedir el perdón de esas personas, porque así nos lo indica la Biblia. Y por último, en esto de los tropiezos, piedra de tropiezo, el descuido espiritual.
cuando se busca otras cosas y se está tan ocupado que no hay tiempo de buscar de Dios, que no hay tiempo de orar, que no hay tiempo de leer su palabra, que no hay tiempo de memorizarla, no hay tiempo de congregarse. Bueno, ahorita por la situación, pero regularmente cuando estábamos abiertos, hay gente que cayó en ese espíritu de alejamiento, de no congregarse, y esto quita el hambre y sed de Dios. Y lo peor es que vuelven hasta a un estancamiento espiritual, se pierde el primer amor en todo, y por eso el descuido de lo espiritual. Por eso déjenme decirle, cuando un cristiano, un hijo de Dios no ora, no lee la Biblia, se va a enfriar espiritualmente. Ese es un tropiezo. Ese es lo que se llama el descuido espiritual, porque no hay esa hambre y esa sed de Dios. Y al no haber esa hambre y sed de Dios, pues no hay un buen resultado. Pero gloria a Dios, que nos dice la palabra de Dios: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque el resultado serán saciados. Serán saciados. Y aquí es donde vamos a mirar cómo se cumple esta promesa. O sea, cuando yo tengo hambre y sed de Dios, cuando yo tengo hambre y sed de justicia, cuando busco de Dios, cuando me entrego al Señor, cuando me alejo del pecado, la palabra de Dios me promete. Aquí hay una promesa de nuestro Señor Jesucristo, que seremos saciados en el presente. Pero escuche bien, para los que buscan a Dios serán saciados. Aquellos que día tras día buscan de Dios, es esta promesa que van a ser saciados. Porque mire, cuando lo hacemos con el espíritu correcto, con la actitud correcta, yo oro, yo sacio mi sed. Cuando yo le doy la palabra de Dios, yo sacio mi hambre. Y eso me hace crecer espiritualmente. Eso me hace madurar espiritualmente. Tener conocimiento más de Dios, que me va a ser útil para cada circunstancia y decisión que en la vida voy a tener que enfrentar, y decisiones que tengo que tomar. Por eso, esta promesa de ser saciado solamente son para los que buscan de Dios. Aquellos que tienen hambre y sed de su palabra, hambre y sed de su presencia, hambre y sed de adorarle, hambre y sed de alabarle, hambre y sed de poder exaltar su nombre todos los días. Nosotros debemos todo el tiempo alabarle y adorarle. Mucha gente espera que nos volvamos a abrir la iglesia para poder alabar y adorar al Señor. No, mi hermano, no, mi hermana. En la iglesia, en el templo, no es en el único lugar que se puede alabar y adorar a Dios. Usted y yo lo podemos hacer en la casa, lo podemos hacer en el carro, aún en su trabajo, en su mente, dentro de usted, o que si se le permite, audiblemente, usted y yo podemos alabar y adorar al Señor. Hoy la tecnología nos sirve. Hoy se mete a YouTube y ahí puede encontrar el canto que a usted le guste, y ahí puede escucharlo y puede estar oyendo alabanza y adoración a Dios, y usted beneficiándose, edificándose a través. Por eso, todo aquel que tiene hambre y sed de alabar y adorar a Dios será saciado. Porque mire, ¿y cómo será saciado? Será saciado con gozo, será saciado con paz, será saciado con ese amor de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Qué hermoso es poder nosotros tener el gozo de la salvación, el gozo de Dios, la paz de Dios, el amor de Dios, la gracia de Dios. Ese es el resultado presente para los que tienen hambre y sed de justicia. Aquellos que tienen hambre y sed de Dios y le buscan en oración, leyendo su palabra, adorándole, alabándole, van a ser llenos del gozo de Dios, van a ser llenos de la paz de Dios, van a ser llenos del amor de Dios. Y déjenme decirle, si tenemos en abundancia el gozo, la paz y el amor de Dios, somos más que vencedores, somos más que bendecidos, somos más que privilegiados. Pero esto se consigue cuando se tiene un hambre y sed de Dios. Y no solamente es un resultado de ser saciado presente, sino también hay un resultado
futuro. Esto indica que en el cielo se estará totalmente realizando todo plan y toda obra cuando el conocimiento de aquel que tiene hambre y sed de justicia, ya que en el cielo no habrá hambre, no habrá más sed, ya que Dios con su presencia saciará a todos los que estemos allí. O sea, disfrutaremos de las delicias del cielo. Por eso hoy en día podemos ser saciados con la presencia de Dios, con su amor, con el gozo, con la paz. Pero hay una promesa también aquí, que seremos saciados por la eternidad en la presencia de Dios. Pues puede imaginarse, mi hermano, mi hermana, ya estando en el cielo, ya en el cielo no habrá necesidad de nada. Vamos a estar deleitándonos siempre por la eternidad en la presencia de Dios, y todo gracias a nuestro Señor Jesucristo. Por eso Él nos aconseja, nos anima, nos exhorta a que seamos hombres y mujeres que tengamos hambre y sed de justicia, porque mire, todo aquel que tiene hambre y sed de justicia, busca de Dios, no se olvide de eso. Busca de Dios en oración y en su palabra, y le alaba y le adora. Todo aquel que tiene hambre y sed de justicia será saciado de las riquezas espirituales de Dios en esta tierra y allá en el cielo también. Por eso podemos concluir diciendo: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Padre, gracias te damos por tu palabra, que es bendita para siempre. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra nos hablas de muchas maneras. Ahora mi deseo es, Dios, que no solamente yo, sino mi hermano, mi hermana, todos aquellos que están y estarán escuchando este mensaje y viéndolo, que podamos, Señor, aumentar, que sigamos teniendo todos los días una hambre y sed de justicia. Todos los días deleitarnos en tu presencia. Todos los días buscar de tu presencia, para que tú, Señor, sacies nuestra sed y nuestra hambre con tu presencia, con tu palabra y con tus riquezas en gloria. Padre, a ti te damos toda la gloria. Señor Jesús, te damos toda la alabanza y la adoración. Espíritu Santo, recibe la gloria y la honra y la alabanza, porque tú eres mi Dios, único y verdadero. Ahora, Señor, yo intercedo y te pido por mi hermano, mi hermana, o aquellas personas que tienen alguna necesidad o algún problema. Señor, que ellos puedan buscar de tu presencia, puedan tener esa hambre y sed de ti, y tú los sacies, y no solamente los sacies de esa hambre, esa sed de justicia espiritual, sino que cualquier problema, necesidad, circunstancia, enfermedad, Señor, tú te glorifiques. Te lo ruego, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, que tu Espíritu Santo haga la obra. Amén. Dios les bendiga de parte de mi esposa y mi persona. Buenas noches.